Shalom, Ahim Beahayot, hermanos y hermanas. Shalom a todos los amigos que participan en esta comunidad. Estamos en el tercer día de la semana gregoriana. En el sexto día, desde que se avistó el primer filo creciente de la luna renovada, y en el día 31 del mes gregoriano en marzo. Quiero compartir un mensajito con ustedes hoy como anticipo, ¿no? al tema sobre Zacarías capítulo 4. A él le puse una cita de Génesis, donde al principio Elohim dijo, hagamos al ser humano conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Elohim hizo, ¿no? Hablaron en plural, Elohim hizo, ¿vale? En singular. Bueno, le quiero citar una cita de Mateo. Esta vez no acostumbro mucho leer de Brit Hadashah, pero en este caso le quiero citar de Brit Hadashah. Dicen Mateo 17, verso 20. Yeshua les dijo, en un cierto contexto, en un cuadro, dijo Yeshua, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, dentro del contexto del libro de Zacarías, capítulo 4, también allá se habla sobre una montaña, el Malach habla a una montaña y le dice, ¿qué eres tú, gran monte, ante Zorobabel? Bueno, ante Zorobabel sí era algo. ¿Qué tiene que ver esta cita con la de Génesis 1 del principio de la creación, donde el ser humano fue creado a imagen y semejanza de su Elohim, razón por cual cuando salió del pueblo de Egipto ordenó que no os hagáis imagen y semejanza, ¿no? Según los reptiles, las aves, los peces? ¿Por qué? Porque Elohim ya creó una imagen a su imagen y semejanza al ser humano. No necesitamos tener una ilustración para venerar a Elohim, porque Él dejó una imagen en lo que Él hizo con sus manos. Con sus manos creó, como el alfarero, ¿no? Somos barro en la mano del alfarero. Y con sus manos, pues nos creó. A su imagen y semejanza nos hizo. Por eso hay una montaña. Y claro, muchas veces nosotros miramos montañas que hay en nuestra vida. Y Él nos dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, es decir, algo, nada. Recordamos que Él dijo también, quien es fiel en las cosas pequeñas, se le encomendará cosas grandes. Por eso no hay que despreciar los comienzos, los pequeñeces. También citando de Zacarías capítulo 4, ¿no? Las cosas pequeñas, que es fe, es nada, ¿no? Como les decía le citaba en otra presentación anterior, ni una yod de la letra, ¿no? Ni una tilde pasará de la Torah hasta que se cumplirá todo. Porque el yod le decía que es la letra más chiquitina, tiene el valor, es más pequeñita letra, es la pequeña, es como una coma, ¿no? Como una coma. Pero tiene mucho poder, mucho potencial en ella misma. Los que escucharon la instrucción, la enseñanza sobre la letra Aleph, recuerdan que la letra Aleph está formado de dos yod y un vav. Un yod para abajo, otro para arriba, y un gancho por medio que junta el cielo con la tierra, ¿no? Esta letra por excelencia describe la naturaleza, la identidad de Yeshua como Mashiach. Y también como Elohim, porque Él es la Shejinah que bajó del cielo, como está escrito bien en los libros del judaísmo,
Y esta Shejinah se paró y se puso como intermediaria entre el cielo y la tierra. Él es Vav, el que junta el poder del cielo con el de abajo, junta al hombre con Elohim. Él es esta escalera. Y por eso los dos Yod, cuando se juntan, también dentro de los libros de las escrituras hebreas, los dos Yod aparecen muchas veces en lugar de las 4 consonantes Yod, Hei, Vav, Hei, describiendo la identidad de Elohim, Aleph, Tav, Elohim, quién será, quién fue, quién es, quién es temporal, es fuera de tiempo, está al principio, está al final, resume todo, incorpora todo, es Emet, ¿no? Es la fuerza del Melech, del rey, que está en el centro del alfabeto hebreo, está al principio el Aleph, el Mem, la mitad, y el Tav al final. Aleph, Mem, Tav, las 3 palabras que forman la palabra Emet, ¿no? Y es aquí donde todas las escrituras sobre quién habla, dijo Yeshua, sobre Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es también una ilustración de lo que nosotros tenemos que llegar a ser. ¿Cómo tenemos que llegar a ser? Como al principio. ¿Cómo estaba al principio? Que Adán reflejaba la imagen y semejanza de su Hacedor. Fuimos creados a su imagen y, y por ende, es lo que aquí dice, si tendríamos fe, ¿esta fe qué es? La emet, ¿no? Emuná, si tendríamos esta emuná en lo que es la verdad, y la verdad está en la suma de la palabra, ¿con qué fin está, es decir, en la Torah? ¿Con qué fin está en la Torah? Con el fin de que nosotros sepamos cuál es el valor que tenemos, cuál es la fortaleza, el poder, la potencia que tenemos dentro de nosotros. La gente está buscando con el CERN, buscar la partícula de Dios, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Eso que hace una explosión en un átomo está la fuerza de todo. Pues eso es un grano de mostaza. Eso, y si tendríamos un poquito de fe en lo que Él nos dijo en la Torah, qué es o cómo debemos ser, según su imagen y semejanza. ¿Cómo es Él? Pues al principio Él dijo y lo que se dijo tomó forma, se hizo. Esa es la potencia que está dentro de la verdadera fe, de la Emet, dentro del ser que su propósito es volver. Ese es el parte del plan de redención, ¿no? Restaurarnos para poder volver a tener este dominio, esta fuerza. Por eso él enseña, si tendríamos fe como un grano de mostaza, es decir, por lo menos tan chiquitín, se dan cuenta del potencial que está a nuestra disposición si nosotros aprendemos a levantar la cabeza y mirar para arriba hacia quien Él nos enseña que somos nosotros. ¿Quién somos de verdad? ¿Cuál es el dominio propio sobre el cual habla todo el Brit Hadashah? ¿No? De la persona que Él trata de restaurar para convertir un esclavo en un príncipe. Razón por cual Él dijo, ya no os llamo más siervos, sino amigos. Un amigo se sienta con Él en su trono, ¿no? Porque lo eleva a su nivel de dignidad, de estatura, de plenitud. Diríais a este monte, es decir, no hay montaña. ¿Quién puede mover un monte? Bueno, hoy todo un ejército de excavadoras, de dinamita puede hacer, sí, taladrar, hacer un agujero, pero para mover un monte todavía hay camino, ¿no? Pero aún así, Él dijo y lo que dijo se hizo. Ese es el potencial de su palabra. Y el ser humano fue creado a su imagen y semejanza. Y de esta imagen y semejanza nos dice, sí, como un grano tuviera por lo menos conocimiento sobre estos valores. Podría decir a esta montaña con un chasquido de dedos, muévete. Y no hay nada, y nada os será imposible, ¿no? Sé que es algo tan lejos de nuestra mente que cuesta entender, y por temor cuesta uno presumir de eso, ¿no? Y actuar como tal. Y
es más sabio. Por eso necesitamos 1000 años de formación para que podamos recuperar esta fortaleza. Entonces sí, como dicen los salmos, no he dicho yo que sois Elohim, no porque somos nosotros, sino porque la esencia de la vida de nuestro Padre, quien nos creó según imagen y su semejanza y según su espíritu que mora en nosotros, es o nos da el valor de ser y actuar y comportarnos como tal y obrar como tal, ¿no? Eh, Quería compartir este concepto, esta idea un poquito con ustedes, adelantándonos un poquito en el tema de Zacarías capítulo 4. Eso porque seguramente tanto ustedes quizás escucharon otras personas diciendo, yo estudio la Torah. El Ruaj, el Espíritu me guía, él estudió la Torah. Eduqué a mis hijos en valores de las escrituras, de la Biblia. Mis hijos pues tienen 20 años, han crecido con los valores de las escrituras de pequeñitos, los enseñé la Biblia. Hay muchas personas que hacen esas afirmaciones y muchas personas educaron a sus hijos en virtud de los valores de la Torá, según ellos, cuando eran dentro del cristianismo. Pero si ustedes ahora, si entienden que Elohim les llamó salir del cristianismo para regresar a la fe hebrea, y cuando llegan a la fe hebrea, empiezan a leer, porque primeramente hay que aprender a leer. ¿Qué es la Torá? El libro que forma la constitución de la nación hebrea. ¿Vale? El libro con todos los mandamientos, las ordenanzas, las leyes, las instrucciones, ¿no? Las normas de conducta, las leyes civiles, sanitarios, religiosos, de fe y de conducta con los extranjeros, con los animales, incluso con la tierra, con los árboles. Esos están resumidos en el libro que se llama Torah. ¿Vale? No en los 5 libros que son atribuidos a Moisés, sino en el libro que Moisés escribió en la presencia de Elohim en la monte Sinaí, y este libro lo situó delante del arca de la alianza, en las manos, encomendado en la mano, en la custodia de los sacerdotes, cuya copia tenía que tener el rey de Israel. No, ese es el libro de la Torá. Por favor, quien quiere más detalle, que vaya investigando el estudio del PDF que se llama Torah, la flecha que apunta al blanco. Tendrán las citas, las indicaciones para saber que el libro de Moisés o el rollo de la Torah no tiene nada que ver con el concepto del Pentateuco o los 5 libros de Moisés. ¿Vale? Se acepta más allá de lo que es Torah, que según la palabra instructor, toda la escritura, a fin de cuentas, es una instrucción para nosotros. Incluso las cosas buenas o las cosas malas nos sirve para nuestra educación, para aprender no a hacer o aprender a hacer, ¿no? Hay cosas positivas y negativas, pero eso en toda la Biblia, porque todo ha sido escrito para nuestra propia enseñanza. Y sobre eso llegó el fin de los siglos, ¿no? Dice bien en Brit Hadashah, Shaul. Entonces hay que entender que si Elohim nos llamó a salir del medio del cristianismo para regresar a la fe hebrea, tenemos que entender que al venir la fe hebrea, cuanto más estudiamos de la Torah, más nos damos cuenta que nada sabemos. ¿Vale? Hay un buen dicho dentro del judaísmo, dice, el que sabe no habla y el que habla nada sabe. ¿Por qué? No significa que no tenemos que hablar y no significa que si estudiamos no sabemos. Pero nos damos cuenta que con cuanto más estudiamos, cuanto más profundizamos de estas enseñanzas que está en la Torá prácticamente, eh, nos damos cuenta lo poco que sabemos. Entonces realizamos que por una razón bastante obvia, Elohim nos llamó a salir para regresar a nuestras fuentes. Y si regresamos aquí no significa que tenemos que edificar sobre las ruinas de la educación o del conocimiento que tuvimos sobre los escritos hebreos estando dentro del cristianismo. Si ahora cuanto más estudiamos nos damos cuenta que menos sabemos todavía, no porque sabemos menos, sino porque nos damos cuenta que hay una profundidad tan grande de enseñanza dentro de la Torá que, que con lo que conocemos es muy poquito en comparación con lo que hay dentro, ¿no?
Entonces, si ahora nos enteramos qué profundidad de enseñanzas existe dentro de las raíces del concepto de lo que es emet hebrea, este grano de mostaza en cual está la potencia de mover todo en este mundo, dice, nada os será imposible si un poquito penetraríamos, ¿no?, dentro de la profundidad de las enseñanzas hebreas, pues entenderíamos por qué, con razón, Elohim nos llama sal del medio de ellos, porque no hay nada de verdad digno que se compare con las enseñanzas que el pueblo de Israel tiene en su profundidad. En la suma de tu palabra es la verdad, dice Salmo 160, 116, 160, verso 160, ¿no? Entonces, esta palabra que tenía en sus días David era la Torá. En la suma de la palabra de esas enseñanzas que Moisés escribió en este libro está la Emet, ¿no? Y si nosotros lograríamos profundizar en ella, pues el potencial de la fuerza que nos brinda, que nos llena, es insuperable, es incomparable, para decir así, con las dificultades, los problemas que hay en este mundo. Incomparable. Por eso dice, nada os será imposible. No hay fuerza alguna en este mundo. Toda la fuerza del imperio del mal no puede superar la fuerza que da, que alimenta, el fuego que alimenta eh, la fe de uno, ¿no?, al profundizar en la raíz de las enseñanzas hebreas. No sé si logro explicarme. Por eso lo quiere decir que las personas que piensan, yo eduqué a mis hijos durante toda mi vida leyendo la Biblia, mira, son buenos, no sé qué, en realidad no ha conocido el potencial de la MT hebrea. Todavía sigue con su concepto dentro de los valores, los mejores valores que hay dentro del cristianismo. No se puede comparar con la potencial de la educación y de los valores de la fe hebrea. Por eso, cuanto más compartimos sobre la fe hebrea, la gente más se aleja. ¿Por qué? Porque se da cuenta, estamos lejos de eso. No coincidimos con esos valores. ¿No? ¿Por qué se aleja? Bueno, no nos preocupa a nosotros la persona que se alejan. ¿Ah? Damos todo para las personas que se queden, porque el que se queda quiere recuperar esos valores, porque entienden todo lo de antes un trapo sucio. Elohim le llama a quitarnos este trapo sucio. ¿No? Lo mejor, la mejor educación que nosotros hemos adquirido para poder, recibir una ropa de gala, como hemos aprendido en el libro de Zacarías capítulo 3. Él quita lo mejor de lo nuestro, que está en nuestros ojos, para brindarnos lo mejor que es imagen y semejanza suya. ¿Por qué? Porque solamente este es el potencial del grano de mostaza, ante cual nada es imposible. ¿Vale? Las dificultades, dijo Pablo, ¿quién, Shaul, quién nos separará por a nosotros del amor del Mashiach? ¿El coronavirus? El gobierno que ya tiene drones que hacen un chequeo desde lejos, te hace un escáner, un chequeo, te dice si tienes fiebre, si tienes acceso, si no tienes acceso, si puedes comprar o no comprar. Te está mandando una carta, un aviso, quédate en casa, como sucede en China, ya que todos son máquinas, todos son controles. En todas partes no puedes hacer nada. El hambre, la pestilencia, la guerra, los demonios. No hay nada que puede separar a uno cuando entra en el corazón, ¿no?, de Elohim, y cuando Elohim habita en su corazón. Eso cuando hace morada, cuando el cordón de 3 dobleces, dice, es fuerte, no se rompe fácil, ¿no? Cuando una persona trenza su alma, para decir así, su espíritu con el de Elohim, no hay fuerza alguno que lo puede separar a una persona del fuego del Mashiach, ¿no? Eish HaMashiach, el potencial de vida
de la fuerza de la fe, de esta emuná, de esta emet, ¿no? Que se crea cuando una persona se conecta con Elohim. ¿Vale? Nada puede separar. Por eso les compartí, ¿no? Por eso dice en Brit Hadashah, en el amor no hay temor, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que conoce a Yeshua, tiene conexión, tiene el verdadero ahavá, el verdadero amor. Y eso no hay temor alguno de lo que puede venir, lo que puede suceder, lo que vendrá o no vendrá, porque lo que tiene que venir vendrá de toda forma. Pero no es el problema lo que vendrá, sino si yo estoy conectado a esta fuerza, si yo estoy conectado con la vida, con el amor, quien es el Redentor. Espero que entiendan, como le he mencionado, algún día sí vamos a hablar sobre los 4 niveles de investigación de las Escrituras. Y con cada vez que investigamos o bajamos a un otro nivel, ¿vale? Ese nivel, ese sistema que se llama Pardes, ¿no? Cada uno hay 4 pasos. Cuanto más profundo, cuanto más estudiamos, más profundo entramos en el significado, el entendimiento de las leyes de la Torah, más fuerza sacamos, más poder tenemos, más dominio propio, más reflejamos la imagen y semejanza de nuestro Hacedor, del Boreolam, ¿no? Que sabemos que es Yeshua, y no tenemos que confundirlo a Yeshua con su padre. No tenemos que confundir al Elohim quien es Yeshua, con el padre de Yeshua, ¿vale? No es lo mismo hablar del que hizo el diseño de toda la creación con el que es el arquitecto que puso en práctica la obra de toda la creación, ¿vale? Por eso hay que reconocer el mérito y el trabajo de Yeshua y de su padre, cada uno dándole lo que le corresponde, y exaltando a Yeshua no menospreciamos al padre de Yeshua de ninguna forma, ¿vale? No por nada aparece al principio hagamos, pero no se pusieron a hacer, sino que hizo. Por eso nosotros somos obra de las manos de Yeshua según el diseño del Padre de Yeshua, ¿no? Eso es la bendición y el correcto entendimiento sobre la deidad hebreo-israelita dentro de la fe hebrea y dentro del plan de redención de todo el contexto. Bueno, hermanos, quise compartir este mensajito en este día con ustedes. Espero que les sea de bendición y edificación, y que trate de entender que si fueron llamados a salir del medio del cristianismo para regresar a las raíces de la fe hebrea, busquen dejar todo lo mejor que considera que han adquirido en el otro bando, en otro lado, más allá del Eufrates. Porque si cruzaron para convertirse el Eufrates de un lado a otro, para convertirse en hebreos, y espero que logren hacerlo también a convertirse en israelitas. Eso es pasar por medio de la tefilá, ¿no? Para convertirse en hebreos israelitas, ¿no? De un lado a otro. Si han llegado aquí, no necesitan nada de antes. Necesitan un corazón vacío de todo de anterior y dispuesto para adquirir, para llenarse, ¿no? Con la profundidad de las cosas que Elohim incorporó dentro de su Torah. Tanta esencia, tanto poder, que es el dominio propio, que es imagen en todas las leyes de la Torah, ¿vale? No son meros reglamentos, sino la capacidad de recuperar lo que uno tiene que llegar a ser, reflejar imagen y semejanza del Hacedor. Todas las leyes de la Torah tienen este fin, este propósito. Es aquí donde nosotros tenemos que concentrarnos en entender todos los detalles, porque los detalles son pasos que nosotros debemos seguir para este fin, no para este fin. Inclusive también todo lo que está, lo que incumbe las 7 fiestas, el Pesach, los panes sin levadura, Bikurim, todas las fiestas, Shavuot, todos contienen detalles que son instrucciones, ¿no? Y cuanto más indagamos en esos detalles y más meditamos en ellos para entender y buscar dentro de las conexiones de las escrituras las referencias, más entendemos qué maravilloso plan Él diseñó para nosotros a fin de ayudarnos a recuperar lo que Adán ha perdido.
¿vale? Aquí es la fuerza y la potencia, ¿no?, de la verdadera enseñanza hebrea, ¿vale? No en el ritual, sino en el mensaje, en el contenido más allá de la letra. La letra, dice bien Shaul, mata, es decir, no te sirve de nada, pero la letra tiene el propósito de guiarme para conocer al Ruach, quien es Yeshua, conocer lo que él encriptó dentro de las palabras a fin de que yo entiendan lo que Él quiere hacer a mi favor, ¿vale? Es aquí donde está la esencia del Pesaj, es la esencia de los panes sin levadura, de las fiestas de Bikurim, es aquí el mensaje, ¿vale? Por eso necesitamos indagar más, seguir pasando de la lectura del texto literal a comparar, a investigar, a ver las ocasiones donde se repite y a tratar de entender el mensaje que trata sobre nuestra alma, sobre nuestra redención y la alma del Mashiach, la alma de Yeshua que se derramó para nosotros. Un abrazo desde España, Beshem Yeshua, en el nombre de Yeshua, hacia todos los que nos escuchan, hacia todos los que quieren edificar su vida en Emet, en la verdad hebreo-israelita. Shalom.